Hola gente, mi nombre es Felipe Zavala y les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar un poco del esquema de presupuestación del cual he estado hablando en estos últimos días en mi blog felipezavala.com/blog y en el cual abordo un poco el tema de presupuestación en fotografía. En este caso quiero aprovechar el video para mostrarles cómo se utiliza la plantilla de Excel que he creado y la dejo justamente en uno de los artículos del blog para que se pueda utilizar más fácilmente. Bueno, esta parte ya está explicada en el blog, pero sin embargo quiero mostrárselas más visualmente. En esta área tenemos todos los costos en los cuales se incurren para mantener una estructura. En esta parte tenemos el total de los costos expresados tanto en dólares como en bolivianos. Y esta área nos muestra los costos hora que ya hallamos haciendo ciertas operaciones con los costos fijos, costos variables y las horas efectivas de trabajo. Lo que más nos interesa en este caso es esta tabla, en la cual asignamos horas a los diferentes ítems o tareas para conseguir un precio final, el cual mostraremos al cliente. Bueno, ¿cómo funciona todo esto? Digamos que tengo un proyecto fotográfico en el cual tengo que sacar fotos en estudio y tengo que entregar 10 fotografías en formato digital. Bueno, voy a tener en cuenta, por la experiencia que tengo y también preguntando un poco cómo funciona la cosa, cuánto más o menos me tomaría un trabajo de este estilo. Bueno, voy a comenzar asignando una hora a gestión. Gestión se refiere a todas las cosas que tengo que hacer previas a sacar las fotos, reuniones, toda la parte administrativa que significa contactar al cliente, reunirse con él, explicarle algunas cosas, etc. Les recomiendo que siempre como mínimo pongan una hora en cualquiera de las tareas, ya que de ese modo no nos arriesgamos a que si asignamos media hora siempre nos va a tomar un poquito más, de modo que como mínimo pongan el valor de 1 en cualquiera de las tareas. Vale notar que estoy comenzando por gestión y no por estructura, porque estructura es el ítem o la tarea que pongo al final, sumando las horas de todas las demás tareas. Bueno, seguimos. En este caso no hay necesidad de hacer mucha creatividad, más que buscar referencias y plantear un poco la estética y la iluminación que se va a utilizar, de modo que una hora es más que suficiente. Hemos dicho que vamos a hacer un trabajo en estudio, podemos asignar media jornada para utilizar el estudio, de modo que vamos a utilizar 4 horas, y decimos que necesitamos 10 fotografías retocadas. En este caso vamos a asignar un retoque bastante normal, nada muy elaborado, de modo que media hora por fotografía es más que suficiente. 10 fotografías nos da un total de 5 horas. Y una hora de seguimiento, la cual es básicamente hacer la entrega del material al cliente y ver si tienen algunas observaciones. Lo cual finalmente nos va a permitir ver qué vamos a hacer en cuanto a estructura. Si se fijan, tenemos una hora en gestión, una hora en creatividad, 4 operativas fotógrafos, 5 operativas retocador y una seguimiento. Todas estas tareas se van a dar dentro de nuestra estructura. Si es que, por ejemplo, las horas operativas del fotógrafo fueran a darse en una locación o en algún lugar en el que no usamos la estructura, entonces no la sumamos. Pero en este caso sí lo hacemos, de modo que vemos cuánto tenemos. Tenemos una hora de gestión más 2, aquí son 6, acá son 11 y en total son 12 horas de estructura. Entonces ponemos la cantidad, ¿sí? Y en este caso tenemos el costo total del trabajo, lo que nos cuesta a nosotros, los costos especiales, que en este momento son 0. Ahora vamos a asignar, por ejemplo, si tenemos que entregar un CD a la modelo o a la persona que vayamos a hacer las fotos, le asignamos un boliviano para el CD y ya tenemos todo. Tenemos el costo total del trabajo, costos especiales, ganancia. El margen de ganancia va a depender de su modelo de negocio. En general se utiliza entre un 20 y 30% según el margen de contribución que se quiera tener,
30% es un margen bastante generoso, de modo que yo lo utilizo de esa manera. Y si se fijan, ya nos sale un precio, el cual es la suma del costo con los costos especiales y la ganancia. Le agregamos el IVA o el impuesto al valor agregado, que el porcentaje de este impuesto será relativo a las normas de cada país. Y finalmente tenemos un precio el cual podemos mostrar al cliente. Muy bien, es bastante sencillo, como pueden ver. Es simplemente hacerse la idea de cuántas horas nos va a tomar hacer cada cosa, ir asignando esas horas, y como tenemos los costos por hora en nuestro negocio, ya nos sale un precio el cual nos va a permitir ganar justamente lo que tenemos que ganar. De modo que básicamente así es como funciona el esquema de presupuestación. Es bastante simple de utilizar, simplemente tienen que ingresar sus valores y designar el tiempo que toma cada tarea. Vamos a ver algunos casos que nos van a permitir comprender mejor todo esto. Vamos a comenzar por esto. Es un brief de fotografía que les aconsejo tenerlo. Es una plantilla en PDF en la cual el cliente llena todos los requisitos que tiene para una producción. En este caso, fíjense, vamos a hacer un book para Periquita Pericón para modelaje, en el cual nos pide hacer fotos para su book, número de modelos 1, sesiones o jornadas 1, cantidad de fotografías finales 10, en estudio con un fondo gris. La producción la hará una amiga suya, la dirección creativa será internamente, es decir, nosotros, no habrá un director de arte, tenemos maquillaje, peinado y asistencia. En este caso no llenamos datos de campaña de difusión, porque no es un cliente que va a utilizar las fotografías en difusión externa o para alguna campaña. La modelo nos pide que las fotos tengan un concepto, cuenten una historia. En esa parte tendremos que hacer la dirección creativa, y tiene una amiga que estudia cine que se encargará de la producción, de modo que nosotros no tendremos que mover un dedo en eso. Pero sí es importante saber que deberemos hacer una reunión de preproducción para tener las cosas claras. Ahora, encaremos este proyecto desde 3 puntos de vista distintos para ver más o menos cómo utilizar el esquema de presupuestación en varios casos. Imagínense una persona que está trabajando desde su casa. En este caso tenemos un solo sueldo, es una sola persona, pero se le asignan igual valores al alquiler de una oficina, entre comillas, y un estudio también, entre comillas, porque puede ser que estos vayan a cubrir otros costos. Sin embargo, hay que asignarlos. Y tenemos todos los demás costos, un contador bastante barato, pero tenemos todos los costos y de ahí obtenemos los costos hora. Si se fijan, en esta parte tenemos básicamente la asignación de los porcentajes de tiempo para cada tarea. En este caso, como estamos trabajando con un sueldo único, esa persona deberá dividir su tiempo en cada tarea respectiva. 10% a gestión, 10% a creatividad, 25% a fotografía, 45% a retoque y 10% a seguimiento. Es decir, que la persona tiene que hacer un poco malabares con su tiempo para lograr cubrir todas las tareas por sí solo. Bueno, en este caso volvamos un poco a lo que es el brief, donde tenemos la descripción del trabajo, un book de modelaje, 10 fotografías a retocar, una sesión de trabajo y un estudio con fondo gris. Bueno, vamos a ir asignando los valores de horas a cada tarea. En gestión no nos va a tomar más de 1 hora realizar las gestiones respectivas, y podemos decir que en creatividad, ya que la modelo exige que se cuente una historia o se tenga cierto concepto, podemos asignar 2 horas para buscar referencias, incluso hasta 3, para buscar referencias, crear unas opciones de concepto que se puedan ir discutiendo y presentando, y una vez que se aprueban, irnos a la parte de fotografía. Las horas operativas del fotógrafo, como hemos dicho, es una jornada que puede ser entre 6 y 8 horas. Vamos a asignar 8 horas en este caso para tener ese margen, que es mejor siempre que nos sobren horas a que nos falten.
Luego las del operativas retocador. Son 10 fotografías, el retoque no debería ser demasiado intenso, demasiado exagerado, de modo que media hora por cada fotografía es suficiente. Vamos a asignar 5 horas al retocador y vamos a poner como un seguimiento 1 hora para hacer la entrega del material. En este caso utilizamos en todos la estructura, o sea que vamos a sumar absolutamente todo. Tenemos acá 4 más 8, 12 más 6, 18. 18 horas de estructura. Y finalmente podemos asignar algún costo especial, que podría ser un CD y un asistente, que muchas veces es muy necesario por toda una jornada. Y ya tenemos una idea del precio final que le podemos dar a la persona que necesita el servicio. Ahora lo que vamos a hacer es copiar los valores en tiempos y ver dos ejemplos más en los cuales podríamos utilizar una infraestructura más grande. Tengamos este ejemplo donde, aparte de tener la persona que hace la fotografía, contratamos un retocador que esté en planta, o sea, esté in-house todo el tiempo, y aquí asignamos los tiempos que se van a destinar a cada tarea. Una vez más asignamos las horas, vamos a copiar los valores y nos da un precio aproximado de lo que podría llegar a ser una empresa de este tipo haciendo este trabajo. Nos vamos a costos especiales y asignamos exactamente lo mismo. Tenemos un valor final, el cual, bueno, no sé si en este caso estaría muy cerca de la realidad porque los números en esta parte no son del todo reales, pero la idea es que vean cómo se utiliza el esquema de presupuestación. Una vez más copiamos estos valores, copiamos absolutamente todo y hacemos un ejemplo más en el cual tenemos una empresa un poco más grande aún, que aparte de tener al fotógrafo, el retocador, tiene un ejecutivo de cuentas que se va a encargar básicamente de la gestión y del seguimiento. ¿Sí? Si se fijan, seguimiento y gestión es todo para el ejecutivo. Entonces incurrimos en costos especiales idénticos a los anteriores. Y tenemos el resultado del costo final. Como pueden ver, es un sistema muy fácil de usar. Tienen que tener claros los costos en los que incurren mes a mes y tienen que tener claro qué es lo que va a hacer cada persona con su tiempo y en qué porcentaje va a desarrollar las tareas que se plantean. Bueno, básicamente esta es la manera de utilizar el esquema de presupuestación que explico en el blog. Si tienen alguna duda o alguna consulta, no duden en escribirme a info@felipezabala.com, dejarme un comentario en este video o escribirme en el blog, en el artículo de presupuestación. Muchas gracias, espero que les sirva de ayuda, les sirva de referencia sobre todo para tener una mejor idea de cuánto cobrar en un proyecto fotográfico. Y quiero recalcar que justamente deberían utilizar este esquema como una referencia, no como un absoluto, no es una receta. Muchas veces hay que tener en cuenta otros factores como ser el cliente al que estamos acudiendo, que está acudiendo a nosotros. En realidad hay que tener en cuenta nuestro posicionamiento y nuestro valor agregado. Muchas gracias y nos vemos en lo próximo.